Bueno, sí, tengo que hacer de nuevo la presentación grabada. El lunes 7 de abril, 15 horas pasaditas, y empezamos los temas de unidad 3. Les cuento, bueno, que recién ayer hemos terminado de corregir el trabajo práctico número 1 de todos. Y también alcanzamos a leer 9 trabajos prácticos 2, número 2, y ya empezamos a corregir cada uno de ellos. De estos 9 que hemos visto, que son los primeros, hay 3, los 4, Profe, sin duda. disculpe, no se la Sí. escucha, se la ve mover la boca, pero no se la escucha. O no sé si soy yo, si son mis compañeros. ¿Alguien no está escuchando? Porque yo tengo todo habilitado. Sí, profe, yo la escucho bien. Se escucha claro. Ay, Ignacio, capaz que vos tenés problemas de audio o de lo que sea. Sí, Ignacio, capaz que haya algo en tu compu. Estaba en... ¿Ahí solucionaste? Bueno, entonces de los trabajos, de los 9 que leímos, y ya empezamos a corregir, sí, hay 3, 4 que están aprobados indiscutiblemente, hay 3 que sí o sí ya sabemos que les vamos a pedir rehacer, y hay 2 que tenemos que ver fino, y de todos modos no, han llegado más, así que bueno, vamos a corregir en masa. Este trabajo, incluso para los que están aprobados, les vamos a hacer una devolución con preguntas y con orientaciones. Y si están aprobados implica, como siempre, que no los tienen que rehacer. Pero en el orden de poder entender la materia y ya tener todo claro para cuando tengan que preparar el final, cuando nosotros hacemos correcciones, o sea, nosotros nunca devolvemos, casi nunca, salvo algo realmente inadmisible, algún trabajo inadmisible, nunca devolvemos el trabajo práctico así pelado con aprobó o no aprobó. Siempre hay un comentario. Y aún aprobados con calificación alta, hay comentarios. Entonces, esos comentarios, ese tiempo que nos tomamos nosotros para hacer esos globos de comentarios, es para que a ustedes les signifique mayores posibilidades de entendimiento, de comprensión, de ampliación. O sea que no les obliga, deberían leerlos, deberían volver al trabajo, al ítem que está marcado. Y bueno, en este caso, en el 2, cuando les hagamos comentarios, también es como que, bueno, vuelvan a juntarse, háganse un meet o algo, a ver, bueno, ¿qué podría haber sido distinto en este trabajo que por ahí está aprobado con un 8? ¿No? Capitalicen, porque en realidad los exámenes finales son siempre preguntas de relación, de interacción de contenidos, de cuestiones que pasan de una unidad a otra. Entonces, bueno, si bien este es el trabajo 2, se supone que han cursado 2 unidades nomás, para la unidad 5 y para el final, ya no importa de qué unidad se trate, sino que tienen que poder hacer este ensamble. Por eso esas recomendaciones cuando reciban las devoluciones del trabajo 2. Hoy vamos a ver una introducción sobre aire, y voy a ir a la parte casi más técnica para la comprensión. Les dejo que ustedes lean la unidad 3.1, 3.2, todo vamos a tener más clases. Y 3.3 de última después nos hacen preguntas. Lo que vemos en esta unidad es la contaminación del aire. A ver. Agustina, ¿cómo que todavía no te asignaron el grupo para el TP2?
Bueno, no te funciona el micrófono, Agustina. Bueno, no puede ser que se te haya vencido la fecha de presentación y que no hayas presentado el trabajo porque no tenías un par. Yo expliqué en otras unidades, cuando pasa así, bueno, de última se presenta solo, pero una persona presenta solo. Si hay muchos que presentaron solo, es que no hicieron su parte para juntar el grupo. Si estábamos las 3 personas. Bueno, no te entiendo. Si no tenés grupo, Agustina, ya presenta el trabajo. Hoy, mañana. Ya se los expliqué. Profesora, perdón, por ahí a lo que se refiere Agustina es que, por lo que yo entiendo que dice que no se asignó grupo, cuando se asigna el grupo en la plataforma y uno va a presentar, por ejemplo, yo presenté por el trabajo de mi grupo, Sí. no figuraban mis compañeros en esa presentación, digamos, en la plataforma, que se puede hacer. Capaz que ella se refiere a eso. Es decir, que lo presenta uno solo, pero a todos los que figuran en el grupo se les asigna. Eso se puede hacer, en otras materias nos pasó, en su caso, capaz que ustedes decidieron hacerlo de otra manera, no sé si me entiende. Es algo de la plataforma, me parece que ella se refiere a eso. La consigna para entregar este trabajo era, lo elaboran y lo escriben 3 y lo manda 1. Y ese trabajo, que tiene que estar denominado bien en el nombre en el archivo y en el inicio del trabajo, después cuando nosotros corregimos al grupo, o sea, al que lo mandó, la devolución se lo hacemos a cada uno de los integrantes del grupo. No se asignó el grupo, lo hicimos entre 3. Sigo sin entender. Claro. Claro, O sea, profe, personas del grupo eso que yo le... Claro, es eso que yo le digo. ¿Qué pasa? En otra materia, los trabajos grupales, nosotros le pasábamos cuál era el grupo al profesor y el profesor en la actividad asignaba el grupo. Entonces, al momento de presentarlo, yo lo presentaba por mi grupo, pero aparecíamos todos en la plataforma. Y después cuando el profesor corregía, al corregirme solamente a mí, le aparecía la nota prácticamente a los 3 automáticamente. Es una opción que da la plataforma. ¿Sí? Yo entiendo la consigna, todo. Por ahí capaz que Agustina se está refiriendo a eso, a que no se ha asignado el grupo en la plataforma, que es otra manera de evaluarlo, digamos, que toma cada criterio, cada profesor. Eso es lo que yo entiendo. Sí, eso que dice Ignacio. Cuando a nosotros nos llega el trabajo, llega en la sección actividades a nombre de uno. Cuando nosotros corregimos ese trabajo, le hacemos la devolución a los 3 integrantes. Si hay otra manera de hacer eso, la desconozco. Y en este caso, Agustina, no sé, estás preguntando del TP2. ¿Alguien más integra el trabajo TP2 que pueda hablar? El TP2 se cierra hoy. Como dice Ignacio, lo que pasa es que debe estar pensando que es como en las otras materias. Pero nosotros somos 3 y lo presentó solamente un compañero. Sí. A mí me figura como que tengo que realizarlo, me figura en rojo. Claro. Pero cuando se hace la devolución, me llega la devolución a mí y el resto de mis compañeros. Claro, exactamente, así va a ser. Hola, profe. Sí, Lorena. Sí, yo soy una de las que está con Guadalupe haciendo el grupo. Sí. Y sí, es como dice Ignacio,
nosotros enviamos las 3 personas que íbamos a realizar con Paula López o la otra chica. Y Agustina. Y Agustina, exacto. Nosotros hicimos el trabajo entre las 3, nos conectamos por Meet, lo hicimos. Sí. Pero no teníamos, como dice Ignacio, en otra materia, nosotros teníamos, por ejemplo, nos asignaba un grupo la profe, pero en este caso no nos llegó la asignación del grupo. O No, sea, porque la consigna decía otra cosa. Lorena, Agustina y no sé quién más. En la consigna el trabajo decía que lo hicieran y que lo mandara uno. Uno solo, y ahí detallamos los que somos los 3 que lo hicimos. Claro, claro. Esa Sí. era la duda, profe. Sí, y no les iba a llegar nada porque desconozco ese sistema. Ya me voy a poner a preguntarle a mis colegas cómo es esa manera. Porque en realidad yo no me quiero meter en cómo ustedes organizan sus grupos, por lo menos en este trabajo. Y bueno, en realidad siempre lo he hecho así, ahora lo puedo hacer distinto. Igual no sé qué tanto me interesa saber quién se va a juntar con quién. Bueno, y les cuento, bueno, no, pasa que ahora este año ustedes son un montón, nos ha pegado un cimbronazo muchísimo en nuestra manera de corregir y de elaborar los trabajos. De hecho, vamos a tener que reformular muchas cosas, pero por ahí nos ha pasado, ya pasado el primer parcial, que viene un trabajo grupal, viene bastante malo. Entonces, ahí ya en el ajuste decimos, bueno, el trabajo no está aprobado, les hemos decidido dar la posibilidad de rehacer, pero rehacerlo es individual. Entonces ahí ya sabemos quién de los 3, o sabemos cada uno de los 3 si están en condiciones de aprobar o no. Bueno, entonces ya solucionado para el trabajo. Y también importa muchísimo la lectura y el entendimiento de lo que leen. Y en los trabajos prácticos tienen que trabajar con intentar funcionar en la misma frecuencia de objetivos y de actitud. Hay un trabajo un trabajo práctico 2 que interpretaron mal la consigna. Y la interpretaron muy mal. Y puede pasar, pero eran 3 cabezas. O sea que alguien entendió mal o 3 entendieron mal, que eso es poco probable, o uno entendió mal y los otros 2 no le pusieron garra para leer también y entender. O sea, de poner su parte de entendimiento y eso. O sea, con los trabajos colaborativos les va a pasar cuando se reciban, salvo que tengan un director de grupo que entienda todo y que les diga, bueno, vos hacés una planilla Excel así, asá, vos buscame tales fuentes y anotalas acá, vos llamás por teléfono y decís tal cosa, y yo voy a pensar todo cuando me traigan las cosas, y ustedes no van a saber ni para qué. Bueno, salvo que que haya esa clase de equipos, cuando ustedes trabajan en equipo, todos tienen que tener claro hacia dónde va la cosa, y cómo se completa de la mejor manera, y cómo se autocorrigen, y más ahora que en realidad es una calificación de cursada. Bueno, cuando están trabajando es peor porque tiene que estar el trabajo realizado acorde a cómo se los piden. Pero tengan en cuenta que eso, o sea, el grupo muchas veces funciona, y a nosotros nos encanta como profes que funcione para alivio de las tareas, pero el cerebro puesto en el entendimiento y decir, bueno, este es el producto que tenemos que presentar y está acorde o no, eso ya es de todos. Bueno, con aire. La primera unidad que habla de capas de la atmósfera, que es como una presentación del universo en el que se va a contaminar y al cual pretendemos controlar, le llamamos atmósfera. Bueno, en realidad llamamos aire. En términos técnicos es
atmósfera y que etimológicamente es, en la palabra griega, atmósfera tiene una parte que es vapor o aire, y la parte de esfera o esfera es esfera, o sea, la esfera del aire. Y aire sabemos lo que es, son gases o elementos en estado gaseoso. Entonces la atmósfera, que es aire, es esa capa gaseosa que envuelve la Tierra y que en realidad envuelve cualquier cuerpo celeste. La atmósfera, habrán escuchado hablar, la atmósfera de Marte, la atmósfera de la Luna, lo que sea, es una mezcla de gases que rodea un cuerpo celeste, en este caso la Tierra. Y esa mezcla de gases va a estar, esa composición, mezcla de distintos tipos de gases, va a ser diferente en función de dónde estemos analizando en un punto de la Tierra, porque no es lo mismo que analicemos la atmósfera en un punto acá arriba, donde estamos precisamente ahora, o si hacemos esa medición en una zona, en Chernóbil, por ejemplo. Y también depende de a qué distancia de la Tierra hacemos la medición y va a resultar distinta composición de mezcla de gases. En un sentido general es eso. O sea, la atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra y está compuesta por gases de distinta composición y de distinta proporción. Y acá viene la cosa que nos interesa, porque es proporciones de la composición química de ese aire, o sea, los compuestos que tiene, los elementos que tiene. Esa composición, que desde que existimos como planeta ha variado, resulta que las últimas variaciones, según nuestros tiempos, desde que nosotros estamos como civilización industrial, bueno, preindustrial también estuvo, como estamos como civilización de Homo sapiens, poblando la Tierra, bueno, ha habido cambios, pero los últimos que ha habido son serios en esa composición, porque ese cambio de los componentes, de las proporciones de los componentes químicos o la forma de energía que tiene la atmósfera, en realidad estamos hablando de contaminación y producida directamente, generada por las actividades humanas. Pero volvemos a la parte del ABC de la historia, que decimos, bueno, mezcla de gases en diferente proporción, hay unos componentes que están bastante estables. El más abundante es el nitrógeno, que está presente en un 78,8%. En realidad, si ustedes entran a la web y buscan composición de la atmósfera, van a encontrar más o menos la misma tabla en cualquier fuente que busquen, porque están como unos componentes que a nivel general de la atmósfera, ya no hablemos de esta cosa particular, si es Chernóbil o si estamos midiendo acá o en una zona de mega parque industrial. Bueno, las proporciones de los elementos que están en la atmósfera son, si sacamos un promedio, son más o menos constantes en algunos. Entre ellos el nitrógeno, que ya les digo, o sea, yo tengo esta cifra tomada acá del 78,8% es nitrógeno, el 20,95% es oxígeno, el 0,93% es argón, o sea que es el tercer componente mayoritario de la atmósfera, y después hay otros gases en cantidades menores. Pero en realidad de esos otros gases en cantidades menores, cuando hablamos de más o menos la parte más constante de la composición, son como 20 gases que sí o sí están, y el vapor de agua, que ese siempre está variable, porque es vapor, y cuando no es vapor puede estar en sólido, y también puede estar en líquido, pero como componente de aire, esa cantidad de vapor es variable. Y es clave que sea variable. Y encima es un elemento, o sea, el agua,
Es un elemento que interviene posición de contaminantes. Bueno, esa capa, con esa mezcla de gases, por más que sea aire, es materia. O sea que tiene masa, tiene peso. De hecho, cuando hablamos de medir la presión atmosférica, es el peso que ejerce una columna de aire sobre un punto determinado del planeta. Bueno, como tiene masa, la atmósfera es atraída por la fuerza de la gravedad bueno, si yo a partir de ahora hablo de la Tierra, es atraída hacia la Tierra. O sea que esa capa de gases que tiene cierta, ahí va, gases, partículas es otra cosa. Esa capa está atraída por la Tierra, y también esa fuerza de gravedad es distinta según se trate en los primeros 10 kilómetros o 2000. Bueno, en general hablamos de la atmósfera como la capa externa y menos densa del planeta. O sea, porque cuando hablamos del planeta Tierra hablamos de la parte sólida, de la parte hídrica, de agua, que hablamos de hidrosfera, de biosfera, y ahora se me olvidó el nombre de lo que es la parte sólida. Si alguien se acuerda. Hidrosfera es de agua, biosfera la parte viva, atmósfera es la parte de aire, y la parte sólida no me estoy acordando. Bueno, se me hizo una laguna, disculpen. No. ¿Cómo? Litosfera, muy bien, eso es. Troposfera no, todavía no llegamos a la troposfera. Sí. Litosfera es la parte sólida. Incluso hay algunas clasificaciones que incluso hablamos de la parte marina como una parte diferente del agua, bueno, todo eso. Entonces, cuando hablamos de Tierra, que es ese gran sistema con sus componentes, la atmósfera es parte de la Tierra y por eso decimos que es la parte más externa y menos densa del planeta. ¿Está bien, Fernanda? El espesor de esa capa menos densa es de aproximadamente 1000 kilómetros. Y más de la mitad de la masa, o sea, la parte más densa, se concentra en los primeros 6 kilómetros. El 75% de la densidad, o sea, de la composición con más cosas, más elementos, está en los primeros 11 kilómetros. Y a medida que se va alejando de la superficie de la Tierra, es como que los componentes son menos. Y ahí es donde viene la parte que está en el texto de las capas de la Tierra y que dice, a ver, en la unidad 1.1, no, en la unidad 1.1 no, estoy viendo otra cosa, perdón. En la unidad 3.1, donde aparecen las capas de la atmósfera. Cada una tiene sus características. Si las vemos desde afuera hacia adentro, tenemos la masa externa, es la exósfera, que es la que prácticamente está en difusión con el espacio exterior. La termósfera, la mesósfera, la estratosfera y la capa más cercana a la Tierra, la troposfera, que es la que nos interesa. Tanto troposfera y estratosfera son las capas como más móviles y que llegan
sustancias que para nosotros son contaminantes, y para la atmósfera también, porque no están en esas zonas que llegan cuando son emitidas desde la Tierra y alteran un poco el funcionamiento. Y a nosotros nos interesa la troposfera porque es la que está más afectada por los contaminantes. Incluso esto de los nombres que tienen en la unidad 3.1 es porque nosotros elegimos una fuente que tenía esas denominaciones, pero también si ustedes entran en la web y ven capas de la atmósfera, van a tener ionósfera en algunos casos, bueno, que en realidad es una parte, la ionósfera es una parte de la exósfera, y en la ionósfera sí también ocurren algunos movimientos interesantes. Después también, si entran en la web, van a ver hasta gráficos del tipo de actividad que en las distintas capas de la atmósfera. Pero lo que sí, nosotros nos centramos en la troposfera porque es la parte que está afectada por la emisión de contaminantes desde la parte sólido-líquida del planeta. Y aparte, porque en la troposfera ocurren un montón de fenómenos asociados a la composición del planeta, que genera condiciones de presión, de temperatura, a la vez que también emite contaminantes, o emite sustancias. Estamos hablando por ahora en general. Entonces, esa parte de la troposfera está afectada y a la vez afecta a la Tierra, y es allí donde están las variables que determinan, las variables principales que determinan el tiempo meteorológico. Un segundo. No les voy a dar nada de lo que está de contenido unidad 1, 3.1, 3.2 y 3.3, eso léanlo, después lo vamos a ver en otras clases ustedes, pero ya lean para ir planteándose cosas. Y yo voy a saltar hoy directamente a contaminantes, porque es lo que vamos a estar manejando todo el tiempo, y vamos a usar un PPS que está de material complementario de unidad. ¿Por qué uso esto? Porque está bastante organizadito. Y si bien para ustedes no es material obligatorio, si lo vieran después bueno, les decía que no iba a usar un... A ver. Que no iba a usar el material dado de unidad de teórico, sino que iba a saltar a esto porque es lo que más utilizamos, para ordenarnos. Y recuerden que siempre vamos a estar hablando de contaminantes en esta primera capa que es la troposfera.
y que los contaminantes van a estar trasladados, porque en esa capa ocurren un montón de procesos que tienen que ver justo con variables que definen el clima de la Tierra, junto con otras. Lo que pasa es que no nos podemos detener en cada una de esas. Por ejemplo, la presión atmosférica, la velocidad del viento, la humedad relativa del ambiente, la heliofanía, son todas cosas que ocurren, que no, en realidad procesos químicos y físicos y cosas que ocurren en esa capa y que determinan el tiempo meteorológico. Eso combinado con otros factores ya más de planeta, como el paisaje, la elevación, la presencia de océanos, eso ya determina los climas, el clima a largo plazo. La cuestión es que con la actividad industrial que nosotros tenemos, estamos emitiendo sustancias a la troposfera y está cambiando la composición química y física. Entonces, eso hace que se interfiera y se modifiquen otros procesos que no tienen que ver directamente con que se inserten sustancias, sino que son la consecuencia de esa presencia concentrada de sustancias emitidas por la actividad industrial. Ya vamos a hablar un poco más de cambio climático, vamos a hacer un repasito de lo que vimos en recursos naturales. Entonces vamos a hablar ahora de contaminación del aire y vamos a hacer un paneo de la contaminación en la atmósfera y las fuentes. Vamos a usar la misma definición con la que venimos iniciando la materia y decimos que en términos generales la contaminación atmosférica se va a definir como la presencia en el aire de materias o energías que impliquen riesgo, daño o molestia para las personas o bienes de cualquier naturaleza o los procesos naturales que ocurren en esa atmósfera. Cuando hablamos de materias, ahí sí hablamos de sustancias o de elementos. Entonces, si contaminación es eso, el sentido es que la atmósfera está contaminada cuando hay una sustancia o energía ajena en la atmósfera, algo que nunca estuvo, o que siempre estuvo, pero en el momento que estamos midiendo, se presentan elevadas concentraciones. Ajenas a la atmósfera, voy a hablar de los hidrofluorocarbonos y del hexafluoruro de azufre también, de que eso no estaba, y hay un montón de contaminantes por ahí que tienen que ver con la actividad, que llegan a la atmósfera como contaminantes primarios, esto es como salieron de la fuente relacionados con la actividad agrícola, y que esas sustancias no existían, simplemente parecieron como cosa nueva, como cosa sintética, como un elemento sintético que apareció en la atmósfera. Y después, naturales, con una elevada concentración, ya hablamos de lo que ustedes conocen, dióxido de carbono, algunas moléculas de base cloro. Voy a cortar un poquito. Es que esto tiene un filtro de ruido externo y no lo estoy encontrando.
Sí, no es esta herramienta. Bueno, entonces, venía diciendo, naturales pero en elevada concentración, pues cualquiera, o sea, si ustedes buscan esa tablita donde está la lista de los componentes estándar de la atmósfera, bueno, van a hacer actividades, o sea, vamos a hablar de contaminación cuando esos se presentan en mayor cantidad a lo que lo estuvieron en, no sé, en los últimos 2 siglos. Y hay una cuestión que también tenemos en cuenta. Los contaminantes llegan a la atmósfera, ya sea con la misma constitución o forma química con que salen de la fuente, hablemos por ejemplo de una chimenea que emite ácido sulfúrico o sulfuroso. Si llega a la atmósfera, así tal cual llega, es un contaminante primario. O alguna molécula, algún compuesto con, bueno, ácido clorhídrico, puede ser, que llegue desde la chimenea a la atmósfera sin ninguna transformación. Por ejemplo, el metano que puede ser emitido de la descomposición de las algas en el mar. O sea, hay floraciones algales, hay superpoblación, en algún momento se mueren porque cambiaron las condiciones, entonces eso se empieza a descomponer y emite metano. Ese metano, si llega como metano a la atmósfera, o sea, tal como sale de la fuente, hablamos de contaminantes primarios. Y en esos importa mucho la cantidad, porque el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, sí están presentes también en la atmósfera con menor cantidad, así como llegan, ya están impactando porque están en altas concentraciones. Pero después puede pasar otra cosa, que es, sí, sale metano, carbono, hidrógeno. Sale dióxido de carbono, carbono y oxígeno. Sale ácido clorhídrico, cloro, hidrógeno. Pero al estar combinados de una forma son una sustancia. Esas sustancias llegan y en la atmósfera suelen ser algunas, son susceptibles a reaccionar con otros compuestos químicos o a reaccionar, ya sea partiéndose o excitándose para juntarse con otros por incidencia de radiación solar o por cambios en la temperatura. Entonces, esos contaminantes primarios que salieron de la fuente llegaron a la atmósfera y por distintos motivos se desdoblaron o interactuaron con otros. Entonces tenemos la formación de otros compuestos en la atmósfera que también pueden ser ajenos a la atmósfera o pueden ser naturales a la atmósfera en mayor proporción. Esto, cuando los contaminantes se transforman en la atmósfera, se llaman contaminantes secundarios. Y ahí tenemos el caso de los hexafluorocarbonos, que el oxígeno que llevan esos compuestos hay unos compuestos que tienen afinidad con el oxígeno de la atmósfera. Hay una parte del oxígeno de la molécula que tiene afinidad con otras sustancias, pero la cuestión que siempre termina el cloro solo. Y ese es el que complica las cosas, por ejemplo, por la capa de ozono. Y después otra cosa, por ejemplo, el ozono, que es nada más que oxígeno, la molécula de oxígeno, el oxígeno está presente en la naturaleza, no como oxígeno, sino como oxígeno 2. Tiene que haber 2 átomos de oxígeno. Les estoy dando química, por Dios, no. Bueno, entonces, en determinadas altitudes y por determinadas condiciones en la atmósfera, el oxígeno puede transformarse en ozono,
o el ozono en lugares donde tiene que haber mucho, al estar disturbado el medio, se divide, o sea, se separa, hay una lisis y queda una molécula de oxígeno, molécula de O2 y otra queda suelta andando y se pega con alguna otra cosa. Bueno, esa es la típica situación de contaminantes secundarios gravísima. Todo esto que se los digo, estoy hablando de contaminación en un entorno y contexto de nuestro problema actual, que es el calentamiento global producido. Y ahí volvemos al procesito que creo que lo tienen recursos naturales, si no lo tiene fresco, van y se lo fijan allá. Emisión de contaminantes a la atmósfera. Almacenamiento de esos contaminantes en la atmósfera, engrosando la capa de gas de efecto invernadero, que es un regulador de la temperatura de la Tierra. Al ponerse más densa y más variada, de la radiación que llega a la Tierra y que debería escapar, como siempre lo hizo durante milenios, ahora por esa capa gruesa, en vez de salir al espacio exterior, empieza a rebotar y el calor se va acumulando como en un invernadero en esta cosa. Entonces ahí tenemos el aumento de la temperatura de la Tierra. Viene una secuencia: emisión de contaminantes, engrosamiento de la capa de efecto invernadero, o sea, aumento de la temperatura ambiental global, y recién ahí tenemos lo que es cambio climático y después de eso los efectos nefastos del cambio climático. Nunca pongan el carro delante del caballo en cuestiones técnicas. Entonces, volvemos a la plaquita de contaminantes y les decía que en la atmósfera ocurren cosas. Les conté cómo puede haber interacciones físicas y químicas que hacen que se produzcan distintos nuevos contaminantes. Pero también en la atmósfera ocurren, por diferencia de presión y temperatura, movimientos de masas de aire. Entonces lo que ocurre es movimiento de masas de aire con contaminantes, ya sea laterales, por cambios de temperatura y presión que se relacionan mutuamente, o cambios y movimientos en perfil altitudinal. Y por eso, con estas materias que ven de contaminación y siguientes, la base de química que capitalicen los conocimientos que les dan en química es súper importante. Oblíguense a establecer relaciones con lo que ven acá, con lo que ven en química. Y también de hacer preguntas, sobre todo al profe de química, a los profes de química, de esta clase de ejemplos. Bueno, entonces, algo del calentamiento global y el efecto invernadero ya les expliqué. Destrucción de la capa de ozono también, con esta situación de la molécula de ozono, que es el troposférico, que está bien. No, está más arriba de la troposfera el ozono. Que se rompe por determinadas circunstancias, entonces queda poco ozono, entonces se abre, se rompe la capa de ozono, y por eso hablamos de que se enancha el agujero de la capa de ozono. Y el ozono importa porque filtra determinados tipos de radiaciones del Sol que para nosotros son nocivas. De hecho, es del espectro de la radiación ultravioleta que el ozono y las nubes, y bueno, los componentes que hay en nubes normales, si uno pudiera hacer un análisis químico de la composición, bueno, eso frena ciertas longitudes de onda. Cuando no hay más ozono, pasan más longitudes de onda, más cantidad de rayos solares de longitud de onda del ultravioleta, que es lo que nos daña a nosotros. En realidad daña las células. De hecho, la evolución de la vida ha sido por las condiciones ambientales permanentes de este planeta. Y se sabe, y de hecho, bueno, cuando se habla de mutación, la radiación ultravioleta es como una típica que induce a mutaciones en los genes.
O sea que no es bromita esto, bueno, se cambia la temperatura o tenemos más o menos ozono, si el agujero está en la Antártida, ¿qué importa? Y de hecho sirve para que se escape la calor, bueno, todo lo que quieran. Pero tengan en cuenta que nuestra especie, todo lo que conocemos, en siglos de evolución, en que ambiente y seres vivos se presionan mutuamente. Bueno, esto de las lluvias ácidas es el ejemplo de cómo un contaminante primario es emitido, llega a cierto nivel de la atmósfera y pues, se combina con agua y se convierte en un contaminante secundario, y los movimientos de masas de aire hacen de que se emitió acá, pero en realidad la lluvia ácida ocurrió a 6.000 kilómetros más lejos, o a veces océanos mediante. Bueno, así planteado el tema de contaminantes de la atmósfera, quiero que arranquemos con la medida y la importancia que tiene en estos tiempos que hablamos de cambio climático. Y después, obviamente, que hay cuestiones de problemas directos con la salud. O sea, hay emisión de contaminantes a nivel hogareño, a nivel industrial, que representan problemas serios para la salud de las personas, en los animales, y con gravedad, con afectación de la salud crónica o a veces aguda. Crónica es a largo plazo, cuando vas acumulando contaminantes, y crónico es cuando estuviste expuesto y pum, pam, pam, ya están los síntomas, ya está, te moriste o quedaste mal para siempre. El plomo, que si bien es plomo, es metal pesado, es sólido. Sin embargo, los humos que salen por chimenea de lugares que pueden tener plomo, donde se está quemando algo con plomo, bueno, el plomo es pesado, pero bueno, una molécula de plomo o un átomo de plomo o un trocito mínimo sólido de plomo es suficientemente liviano para ser llevado en una corriente de aire, y lo podemos aspirar e ingresar incluso hasta nivel, no sé si de alvéolos, pero sí en los primeros tramos de los bronquios, y se acumula y sonamos. Lo mismo pasa también, por ejemplo, el sílice, gente de la toma atenta. El sílice contenido principalmente en los compuestos de las piedras de cuarzo, más que nada, y algunas otras metamórficas, algunas otras rocas ígneas que se hacen a mucha presión, incluso esas, si se descomponen y pasan a ser metamórficas también, o sea, tipo la mica, tienen sílice como uno de sus componentes. El sílice es maravilloso, es la base del vidrio. Ustedes ven algo de vidrio y es sílice puro trabajado. Bueno, pero resulta que el sílice en el aire, la molécula, o sea, el átomo u óxidos de sílice en el aire son livianos y los aspiramos. Y en realidad la molécula tiene una forma, una estructura, que también lo vieron en física y química, y es como una navaja. Por eso, cuando alguien tiene silicosis, es tan terrible como decir que tiene cáncer. Y porque visualmente lo que pasa es que esas moléculas fortajean los tejidos, en realidad las células, de los bronquios. Y estamos hablando de contaminación netamente por una difusión en el aire de el polvillo de una actividad minera, que si las poblaciones están justo en la línea de vientos superficiales, y bueno, están expuestas, hay riesgo. Bueno, y acá viene también distinciones de vocabulario. Episodio de contaminación no es lo mismo que accidente de contaminación, y no es lo mismo que el delito de contaminar.
Entonces, un episodio de contaminación es cuando de alguna manera algo imprevisible y de materiales comunes, diarios, algo que siempre está y que no afecta y que no hace daño, se combina con otros compuestos o ocurren anormalidades meteorológicas o topográficas y que crean una atmósfera amenazante para la salud. Un episodio de contaminación, bueno, yo podría pensar este ejemplo del sílice, porque las canteras donde se extraen estos cuarzos, estos espatos en la zona de la toma, están lejos de las poblaciones. Pero eventualmente podría ser en determinados días con procedencias de viento diferentes, que podrían llegar al pueblo o a alguna zona urbana, entonces podría ser un episodio de contaminación. Después un ejemplo también, que podría ser un episodio de contaminación, es cuando hay, bueno, en Bariloche hubo una erupción volcánica hace como 7 años. Digo, nombro Bariloche porque es el único lugar de Argentina. En Chile está pasando permanentemente, en México ocurre con muchos volcanes, o sea, hay zonas naturalmente volcánicas que esto que a nosotros nos ha pasado hace poco, para nosotros en Bariloche es raro. Pero bueno, tenés las fumarolas sin llegar a unas erupciones espectaculares, tenés las fumarolas, o sea que está emitiendo gases y humos, y bueno, eso según los vientos y la humedad del ambiente se va a depositar en los alrededores. O bueno, puede ser el episodio de contaminación, ese momento en que esos materiales emitidos por el volcán fueron depositados en alguna zona poblada o en cultivos. En ese caso afectaría los estomas, o sea, la refrigeración de las plantas, o también podría sellar el piso, el suelo. Eso es un episodio de contaminación. En cambio, un accidente de contaminación ya entra la parte humana, pero accidente es algo inadvertido. Podría ser evitable con algunas prácticas de seguridad. Entonces, los accidentes son por fallas mecánicas o por el error humano. Debería ser como previsible. De hecho, para que no haya accidentes de contaminación, por ejemplo, no haya accidentes, para bajar el riesgo de accidentes por incendios, tenemos matafuegos en los lugares donde trabajamos. A ver acá. ¿Y cómo sería el ejemplo en las Torres Gemelas cuando explotaron los aviones? ¿A dónde va? Les pongo el ejemplo. Y los polvos invadieron todo New York. Claro. Encima, ahí hay un problemita de contaminación extra. Las Torres Gemelas son las construcciones viejas, donde todavía en las bases de los cementos había asbesto, que ahora está prohibido. Eso pasa cuando hay que hacer demoliciones en edificios viejos, tenés que prever, eso seguramente lo ven en seguridad e higiene, equipos de seguridad que te minimicen el riesgo de contaminación por asbesto, que no lo inhales y que no lo toques. Los polvos en New York hicieron hongos para el asma. Hongos para el asma en las casas de madera, no lo entiendo. ¿Alguien? No para el asma. Fernanda, está sin audio. El polvo se pegó. Bien. Fernanda, si en la próxima que te comuniques, no, más o menos te voy entendiendo, igual les voy a perseguir para que se expresen correctamente. Fernanda, esto que estás diciendo es muy interesante, esto de la contaminación del aire, los efectos indeseados en los entornos afectados después de
el atentado contra las Torres Gemelas. Esto, si alguno quiere juntarse con Fernanda y contarnos en la próxima, tomarse 5 minutos y hablar, tipo una mini clase, y contarnos esto, va a ser bienvenido. Fernanda es la que largó el tema, así que si alguien se interesa, se pone en contacto con ella, a ver si quieren hacer la presentación. Y si Fernanda no quiere y los otros quieren, bueno, seguirán ustedes. Pero me encantaría, porque cuando ustedes se interesan por un tema y que es muy atinado a lo que están hablando, es una buena ocasión para que ustedes prueben esto de la investigación, la comunicación asertiva y el habla. Les va a servir muchísimo para el examen final y les va a servir muchísimo cuando se reciba. Bueno, en este momento, bueno, están estos dos textos, estas dos posibilidades en el texto, de episodio de contaminación, accidente de contaminación, y después está lo tercero, que es el delito cuando alguien decide y se hace el que, no me di cuenta, en definitiva decide contaminar. También otro tema que podrían ver, que alguien podría tomar la posta, y eso sí, bueno, voy a abrir un foro también, o si no, el que decide tomar un tema, avísele a los otros para que, o sea, los temas preséntenlos cuando estén interesados, de 2 personas no más, 1 o 2 personas. En 5 minutos, en la clase que sea, es, profe, yo quiero compartir con la clase tal cosa. Y se lo voy a comunicar a Lara también, que seguramente no va a tener ningún inconveniente por ahí de estos espacios, va a ser muy piola. Pero organicémonos entonces, no más de 2 personas, 1 o 2. Y si decide un tema, por ahí avise, manda un mail antes, y si no, que si empezó un tema y el otro justo también arrancó con el mismo, bueno, se potencian y nos aclaran. Como que nosotros aprendemos del que investigó un poco más. Esto de las Torres Gemelas y los factores de sociedad está muy bueno. Porque no nos queda para mucho. ¿Por qué hablamos que el 27 de septiembre es el Día de la Contaminación Ambiental, de la conciencia ambiental en Argentina? Ese también es algo para investigar. Y investigar, leer bastante para después decir, menos de 5 minutos, solo la posta, solo los datos que importan, cuándo, dónde, quiénes, qué se contaminó, qué pasó, el que pudo haber pasado, y saliendo de lo anecdótico, sino yendo a los bifes. Y eso es entrenar esto, la investigación, la selección de lo que importa, de lo máximo importante que puedo decir en un tiempo limitado, o sea, de potenciar todo esto y el habla como una herramienta de trabajo que en realidad es imprescindible. Chicos, los tengo que dejar porque tengo un cursito ahora mismo. Y bueno, no sé si el próximo miércoles dará Lara o daré yo. Pero bueno, recibiremos preguntas y vamos a seguir desarrollando este tema. Así que ahora yo les saludo y me desconecto. Gracias, profe, por tu clase. Que tenga buen día. Que tengan buen día todos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Interesante el tema de hoy. Saludos.